Buenísimo, padre. Pues ahora sí vamos a comenzar con esta presentación del libro. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestro canal de YouTube. Le doy la bienvenida también al padre Luis Miguel Bravo, quien es el autor de este maravilloso libro. Ay, no se ve. Bueno, es entrevista con Jesucristo, se ve el fondo, perdón. Entrevista con Jesucristo. Bienvenido, padre, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ana Paula, allá en México, desde aquí en Colombia. Y bueno, un saludo también a todos los que nos estén viendo allá en México, acá en Colombia o en cualquier otro sitio. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio para conversar un rato del libro. Buenísimo, padre. Eh, bueno, me gustaría que comience platicándonos cómo es que surge la idea de escribir este libro. Bien, bueno, ahí en la introducción del libro cuento un poco, digamos, el origen remoto, que es cuando yo estaba en la universidad estudiando periodismo hace unos cuantos años, no muchos ni pocos. Yo terminé la universidad hace 9 años, entonces esto pudo haber sucedido, no sé, hace 10, 11 años. Estaba en una clase y era una pues en las clases de periodismo surgían muchas preguntas de, digámoslo, como de deseos. De ¿qué les gustaría, con quién les gustaría conversar, con quién les gustaría entrevistarse, etcétera? Y en una de esas clases justamente pues la profesora preguntó si pudieran elegir a la persona que ustedes quisieran para entrevistar, ¿a quién elegirían? Yo, como cuento en la introducción del libro, no, sinceramente no recuerdo qué contesté. Yo supongo que contesté, no sé, alguno de los escritores que me gusta, pues Chesterton, Dostoyevsky, alguno de los que estaba leyendo en ese momento, no recuerdo. Pero me quedó muy grabado que dos compañeras contestaron a Jesucristo. Entonces, claro, a mí me llamó la atención porque obviamente es la mejor persona posible para entrevistar, pero a mí no se me ocurrió contestar a Jesús en ese momento, en parte porque me sonaba la pregunta como algo muy hipotético, o sea, como a quién les gustaría entrevistar, pero que en el fondo ustedes saben que es imposible. Y yo, pues, ya en ese momento intentaba vivir cerca de Dios e intentaba vivir cristianamente y en parte ese deseo lo traducía en hacer oración todos los días. Entonces yo hablaba con Jesús todos los días, yo me entrevistaba con Jesús todos los días de alguna manera. Por eso en ese momento no se me ocurrió. Pero bueno, el caso es que la idea pues me quedó un poquito, como se dice, rebotando en el cerebro, entrevistar a Jesús, entrevistar a Jesús. O sea, la expresión es demasiado atractiva como para olvidarla tan fácil, al menos a mí me golpeó interiormente en ese momento. Y bueno, pasó el tiempo, terminé la carrera de periodismo. Después de terminar la carrera de periodismo me fui para Italia, me fui para Roma a comenzar estudios de filosofía, de teología. Y estando allí en Roma, que en Roma viví 6 años, pues no recuerdo exactamente en qué momento de mi estancia en Roma, yo diría que ya más bien al final, o sea, en los últimos años, 2015, 2016 más o menos, pues un día leyendo el Evangelio y pensando un poco sobre lo que leía en el Evangelio, porque también pues yo procuro leer el Evangelio todos los días desde hace más o menos 15 años, desde que estaba en el colegio, pues empecé a leer el Evangelio todos los días. Entonces un día leyendo el Evangelio, pues yo me di cuenta, entrevistar a Jesús, o sea, la entrevista a Jesús ya sucedió. O sea, la entrevista es el Evangelio mismo, porque en el Evangelio hay un montón de preguntas que le hacen al Señor. Varias de ellas acabaron estando en el libro. Entonces, ha sido como un proceso largo primero de la concepción de la idea, a raíz de esta conversación en la universidad, luego leyendo el Evangelio, pues obviamente pues yo creo que es el Espíritu Santo, ¿no? Que me hizo ver que esa entrevista no solo era una hipótesis, no solo no era una hipótesis, sino que de hecho ya había sucedido, porque Jesús se había entrevistado con muchas personas habían tenido la posibilidad de preguntarle cosas a Jesús. Y bueno, entonces ahí quedó un poco la luz, digamos, del Espíritu Santo en ese momento, pero pues yo dije, bueno, buenísima esta idea, pero pues no tengo tiempo de trabajarla porque estoy estudiando, luego terminé haciendo un doctorado, entonces digamos que la cosa quedó ahí sin más posibilidades de trabajarla, pues por falta de tiempo y porque tampoco sabía muy bien pues qué iba a salir de esa idea, ¿no? Sí sabía que me gustaría escribir un libro porque desde antes de empezar la universidad pues sí tenía claro que me gustaría dedicarme a escribir. Luego ya pues Dios me fue llevando por el camino del sacerdocio y al final uno se da cuenta de que Dios también aprovecha dentro de tu propia vocación las cosas que te gustan. En este caso a mí me gusta escribir y pues Dios se aprovechó de eso. O sea que mi vocación al sacerdocio no riñe con mis sueños, con mis ilusiones, por decirlo así.
Y entonces, bueno, ahí quedó la cosa y luego ya me ordené sacerdote y en un periodo que pasé en España tuve la oportunidad de tener un tiempo más extenso, digámoslo así, en el verano, porque en el verano pues allá son vacaciones. Y entonces esas vacaciones me permitieron comenzar a trabajar en la idea que fue pues básicamente leerme el Evangelio de corrido, todo completo, e ir anotando las preguntas que le hacían al Señor una por una, que ese es el trabajo, como decimos aquí en Colombia, de carpintería, o sea, de hacer toda la parte de sentarse, escribir. Y fue un ejercicio realmente bonito y lo disfruté y me sirvió muchísimo para mi vida personal leer el Evangelio todo de corrido, porque al menos yo tenía la costumbre de leer el Evangelio pues 5 minutos al día, 10 minutos al día, entonces pues siempre lees algunos pasajes breves. Esta vez lo leí de corrido, entonces también te ayuda mucho a hacerte una idea de la estructura, de qué pasa en un momento, de qué pasa luego, de qué pasa luego. Te haces también como una idea más general de la narrativa y de la historia en su conjunto. Entonces, bueno, eso lo hice y ya al final, pues quedó ahí o sea, el producto de ese trabajo fue un archivo de Excel con todas las preguntas del Evangelio y yo dije, bueno, eso va a quedar ahí, quién sabe hasta cuándo. Pero luego llegó la pandemia en marzo del 2020 y claro, pues para nosotros los sacerdotes, como para todo el mundo, la pandemia fue un reto, en parte porque fue, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, soy sacerdote, mi trabajo es estar con las personas, llevarles los sacramentos, etcétera. Pero de alguna manera, pues también ese reto de decir, bueno, ¿y ahora cómo hago de mi tiempo algo productivo, algo que le sirva a las personas, algo que le sirva a las almas, que para eso estamos los sacerdotes? Pues lo vi, la llegada de la pandemia la vi también como una luz de Dios, de decir, bueno, pues tienes una oportunidad, aprovéchala. Tienes tiempo, aprovéchalo. Entonces así empecé el libro diciendo, bueno, no sé cuánto va a durar la pandemia, una semana, un año, 10 años, no sé si voy a alcanzar a escribir un capítulo o todo, pero empecé porque claramente pues vi que el Espíritu Santo me empujaba a decir, bueno, lánzate y a ver qué pasa. Y efectivamente empecé en abril del 2020 y estuve trabajando pues conjugándolo con mis demás encargos sacerdotales, pues conjugué la escritura del libro. Algunos días tenía más tiempo, otros días no tenía tiempo, algunos días tenía un ratito. Y así fue pues surgiendo el libro, fueron surgiendo los capítulos y a finales de octubre del 2020 lo terminé, o sea, más o menos el proceso de escritura duró unos 6 meses y ya luego pues vino todo el tema de enviárselo a algunas personas que me hicieran sugerencias, correcciones, etcétera. Y ya cuando comenzó el año 2021, a finales de enero, pues entré en contacto con la editorial y ahí comenzamos ya todo el proceso de edición que culminó en septiembre del año pasado, hace 5 meses más o menos, que ya el libro pues vio la luz y se comenzó a vender al público. Ese ha sido un poco el proceso de la idea y de la concepción y también de la elaboración del libro. Perfecto, padre. Oiga, bueno, cuéntame, ¿a quién está dirigido este título? ¿Tiene algún público en especial o va dirigido a cualquiera que simplemente quiera conocer más y mejor pues la vida de Jesucristo? Hace unos años me dieron un consejo que toda la vida me ha servido mucho y es justamente ese. Alguien me decía, mira, lo que a ti te sirva probablemente le va a servir a más gente. Lo que a ti te ayude probablemente le va a ayudar a más personas. Entonces, el título yo diría que primero está para mí mismo, porque me ayuda mucho. O sea, la idea de entrevistar a Jesús pues me parece apasionante, me parece muy atractiva. Y luego ya por sí, pues el título tiene, me parece, pues su cierta pues originalidad o su cierta, incluso pues como que es poco habitual, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es un título para todo el mundo, para las personas que ya conocen a Jesús, precisamente para que intenten conocerlo cada día más, porque siempre podremos profundizar más en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Pero también me interesaría mucho que les llegue a personas que no conocen a Jesús, porque también existe un género dentro de la entrevista que se llama la entrevista de perfil, que se publica mucho en los periódicos, en los medios de comunicación, y justamente pues uno de los objetivos de la entrevista de perfil es que gente que no conozca a alguien, pues conozca a ese personaje. Por ejemplo, ahora aquí en Colombia estamos en plenas elecciones presidenciales y están saliendo muchas entrevistas de perfil de los candidatos, justamente con la idea de que la gente que no los conoce los conozca. Entonces también me gustaría mucho que gente que no conoce a Jesús pues se anime a leer la entrevista para conocerlo un poquito más. Y también, por supuesto, pues siendo yo periodista, me gustaría también mucho que este título
atraiga y llame la atención de los periodistas, porque a los periodistas en general nos gusta mucho la entrevista. Entonces me gustaría mucho también que las personas de mi gremio, pues que mi gremio es el sacerdocio, pero también el periodismo, pues también que muchos periodistas que conocen o no conocen a Jesús se sientan interesados por el libro, me gustaría mucho. O sea que, como ves, es un título que me gustaría que abarque a un público amplio. Exactamente, padre. Sí, tiene razón, ¿eh? A los periodistas por lo general nos gusta, y digo ya en plural porque le he contado a usted, yo soy comunicóloga y nos gusta mucho la entrevista, justo porque nos da la oportunidad de conocer y meternos un poquito en la cabeza del entrevistado. Eh, Ahora, cuénteme, padre, ¿qué fue lo que más disfrutó al escribir este libro y a qué obstáculos pudo haberse enfrentado al hacerlo? Bueno, disfruté todo, la verdad. Pero bueno, yo creo que lo que más, o sea, yo disfruto a Jesucristo, digámoslo así. O sea, es que, digamos, las personas que somos católicas y que sabemos que estamos llamados a la santidad, pues entendemos que se trata de seguir a Jesús, pero no de seguirlo de cualquier manera, sino de seguirlo, pues estando enamorado de Él, como los apóstoles, ¿no? Entonces, digamos que uno disfruta de aquello que ama y pues yo amo a Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que más disfruté fue al propio Jesús, en todas sus facetas, es decir, pues leer el Evangelio de corrido, como te decía antes, pues me ayudó mucho pues para hacerme pues para ver el Evangelio como una película, que es una expresión que tenía San José María que me gusta mucho. Cuando uno ve la película completa, pues tiene más clara qué pasa ahora, qué pasa ahora, qué pasa ahora, las causas, las consecuencias, los efectos, el desarrollo de los personajes. Entonces disfruté mucho leer el Evangelio de corrido porque a mí personalmente me ayudó mucho para mi vida espiritual. Disfruté mucho enfrentarme a personajes diferentes porque también uno de los criterios de selección de las preguntas fue justamente darle voz a la mayor cantidad posible de personajes. Por eso descarté muchas preguntas que hacen los apóstoles, porque es que los apóstoles hacen muchas preguntas, los fariseos también. Pero descarté algunas de esas preguntas precisamente para darle voz a algunos personajes que solamente aparecían una vez. Por ejemplo, pues Nicodemo o la samaritana o los dos ladrones que estuvieron crucificados junto a Jesús. Son personajes que aparecen pocas veces y generalmente solo hacen una pregunta. Entonces también pues mi idea era darle voz a la mayor cantidad de personajes posible y eso lo disfruté mucho porque a mí me obligó a meterme en muchas vidas, me obligó a meterme en muchas cabezas, o sea, cómo era Nicodemo, cómo era la samaritana, cómo era el joven rico, cómo era Pedro, cómo era Judas Tadeo, cómo era Judas Iscariote, porque los dos Judas hacen preguntas en la última cena. Entonces también disfruté mucho como ese ejercicio de meterme en la cabeza de esas personas, que eso es uno de los retos que tenemos todos los lectores del Evangelio, y es acordarnos de que el Evangelio está poblado de personas de carne y hueso. O sea, que esas personas de las que no sabemos tanto son personas como nosotros, o sea, que caminaron esta tierra, que tuvieron sueños, miedos, inquietudes, amores, ¿no? Entonces también eso me ayudó mucho a intentar meterme en la cabeza de esas personas y ver también por qué preguntaban lo que preguntaban, porque si tú miras las preguntas que hay en el Evangelio, hay muchos motivos. Hay personas que preguntan a Jesús con un interés legítimo de seguirlo, de conocerlo. Hay otros como los fariseos que le hacen preguntas capciosas para hacerle zancadilla, para hacerlo quedar mal. Hay preguntas de desesperación, por ejemplo, la pregunta del ladrón que trató mal a Jesús, digámoslo así, el mal ladrón, pues le pregunta, ¿no eres tú el Cristo? Baja la cruz. O sea, hay una profunda angustia en esa pregunta. Entonces fue muy bonito porque es meterse en muchas vidas, en muchos corazones, en personas como nosotros que pues la única diferencia que tienen es que vivieron antes, pero de resto son como nosotros. Entonces Claro. eso también lo disfruté mucho porque no fue fácil porque en el fondo estás metiéndote en cabeza ajena que pues nunca consigues desentrañar todo lo que hay en una persona, ¿no? Disfruté, disfruté todo realmente. También disfruté mucho pensar en los personajes del Evangelio a los que le tengo mucho cariño, pues empezando por el propio Jesús, pero también por María Santísima. Disfruté mucho pues también el hecho de pensar cómo María miraría a Jesús, cómo María preguntaría a Jesús, porque en el libro pues traigo a colación una pregunta de María, que es
la de la pérdida de hallazgo en el templo, pero claro, María Santísima le haría muchas preguntas a Jesús a lo largo de su vida, entonces también eso pues me ayudaba mucho. Y dificultades, pues también todas. Dificultades todas porque claro, yo tenía un gran miedo y es que yo no quería volver a escribir el Evangelio. Esa no es la idea del libro y en la introducción lo dejo muy claro. O sea, cualquier intento de reescribir el Evangelio es empobrecerlo, porque es que el evangelio está perfecto. O sea, el Evangelio como está perfecto. Entonces la idea tampoco es reescribir lo que ya de por sí es un tesoro maravilloso porque es palabra de Dios. Entonces tenía ese reto de decir, bueno, ¿cómo hago algo que aporte, que ayude, que me sirva a mí en primer lugar, que le sirva a otras personas, pero que no sea lo que ya está escrito? Porque es que el Evangelio o sea, es la historia más grande jamás contada y no quería reescribirlo. Y por eso, pues en la introducción también dejo claro desde el principio que no es la idea del libro. O sea, la idea no es Luis Miguel Bravo hablando en nombre de Jesucristo, porque eso sería pretencioso, ¿no? Pero fue un gran reto porque es decir, bueno, ¿cómo le ayudo yo a las personas que van a leer el libro? ¿Cómo me ayudo a mí mismo también a decir algo que aporte, pero que no sea ni empobrecer el Evangelio, ni tampoco decir lo que ya está escrito ahí, porque pues para esa gracia pues voy directamente al texto, ¿no? Que al final ese es el objetivo del libro. O sea, yo no tengo ningún otro objetivo que el de ayudar a las personas, animar a las personas a leer el Evangelio directamente, porque eso es lo que a mí me ayudó, leer el Evangelio directamente, que no es fácil, porque el Evangelio tiene pasajes pues, que no son claros, que son complicados, pero la dificultad mayor me parece que fue esa, o sea, mostrar el Evangelio en toda su belleza sin empobrecerlo y al mismo tiempo diciendo algo que la gente no sepa, ¿no? Entonces me parece que eso fue un reto grande. Y hay otro reto pues que tenemos todos los que escribimos pues tú que también te dedicas a la comunicación lo sabrás. Y es que al final cuando uno escribe, pues uno está escribiendo lo que tiene adentro. O sea, lo que tú escribes es lo que tienes en el corazón, en la cabeza. Entonces, a veces también te da un cierto pudor, ¿no? Porque a veces pues lo que está escrito ahí pues tiene que ver con lo que yo he rezado, con lo que yo he hablado con Jesús mismo. Es un cierto pudor si te da, porque en el fondo cuando escribes algo, algo de tu intimidad estás revelando. Entonces también eso fue una dificultad porque no es fácil, no es fácil pues a veces como conocer el límite entre esto es personal, esto no es personal, esto es mío, esto solamente me interesa a mí o esto le interesa a otros. Eso es un reto pues, que tiene este libro y que yo creo que tiene cualquier ejercicio de escritura, que es el de dar ese paso de soltarse y no tenerle miedo a mostrar un poco quién eres tú y vencer ese pudor natural y contar lo que tienes en el corazón, que al final pues la idea es que ayude a otros también, ¿no? Sí, claro. Y ahorita usted dice algo que es además muy interesante, que el riesgo es, o bueno, uno de los pudores que le pudo haber dado, ¿sí? Es ese, ¿no? El interpretar y poner su propia interpretación de lo que decía el Evangelio en el libro, que en lo personal, además me parece que es muy bueno, y yo se lo decía hace rato antes de comenzar la entrevista, a mí me ayudó mucho este libro a, a tener a Jesucristo como una persona que era, vaya, bastante humano, con su personalidad, y me lo imagino, ¿no? A lo mejor de repente así, pues bromeando y chistoreteando con sus apóstoles y claro, bastante, muchísimo más cercano, a lo mejor a una idea que yo tenía ya preconcebida y pues que también por naturaleza humana, ¿no? Tenemos de un Jesucristo lejano y con el que a veces es difícil entablar una relación, justo porque lo vemos pues no cercano y no amigo, como tendría que ser. Entonces, a mí en lo personal, y se lo dije, muchas felicidades porque este libro a mí me ayudó muchísimo. Padre, cuéntame una cosa. ¿Cuál es su capítulo favorito? Ya me lo han preguntado antes y lo tuve claro desde el momento en que lo escribí, la verdad, porque dije, sí, o sea, sí, esto, o sea, esto es lo que quería decir y me salió como lo quería decir. Mi capítulo favorito es el del buen ladrón, que además la pregunta no la hace el buen ladrón, la pregunta la hace el mal ladrón. Es la pregunta justamente que te mencionaba antes, ¿no? ¿No eres tú el Cristo? Baja ahora de la cruz y bájanos a nosotros, ¿no? Es un capítulo que me gusta mucho porque el buen ladrón es un personaje realmente maravilloso
porque es una encarnación, es una personificación de la misericordia de Dios. Bueno, no, pues no sé, no quiero contar pues todo el capítulo tampoco porque sería muy largo, pero sí o sea, primero porque me gusta mucho el personaje del buen ladrón por lo que representa, o sea, es una persona que ha hecho todo mal en su vida y Dios se aprovecha de todo lo malo que ha hecho esa persona para que todo lo malo, inclusive la condena a muerte, suponga estar al lado de Cristo. O sea, Dios organiza todo, o sea, pues porque Dios respeta nuestra libertad y si nos equivocamos, pues nos equivocamos y Dios respeta la decisión de equivocarnos, consciente o inconscientemente. Pero el Señor se aprovechó de todos esos errores para que ese hombre en el momento decisivo de su vida estuviera junto al Salvador. Y me parece que eso es un resumen de la vida de cada persona. O sea, Dios hasta el final de nuestra vida nos va a buscar, se va a aprovechar de nuestros errores para hacerse presente. Entonces, por un lado, me gusta mucho por el buen ladrón, me gusta mucho también porque me parece que el buen ladrón y el mal ladrón son una personificación ambos de lo que Dios nos pide. O sea, de hecho, en parte, pues me parece que recuerda un poco la escena del juicio final que Jesús cuenta. ¿Cómo va a ser el juicio final? Pues a la derecha los que decidieron amar a Jesús, a la izquierda los que decidieron rechazar a Jesús. Entonces, así tal cual es la crucifixión. O sea, a la derecha el que acepta a Jesús, a la izquierda el que rechaza a Jesús. Y me parece que ese es un resumen de la historia de la humanidad, porque al final la gran decisión que tiene que tomar cualquier ser humano es: ¿acepto a Jesucristo o no lo acepto? Y lo acepto como es, lo acepto crucificado, lo acepto sufriendo, lo acepto rechazado. O sea, aceptar a Jesús implica aceptar a todo Jesús, no solo la parte que me gusta, es aceptar al Jesús que sufrió, que murió, que obviamente resucitó también, ¿no? Entonces me parece que también esa escena es muy necesaria para cualquier ser humano y más en nuestra época quizás, porque la gran decisión de cualquier persona es: ¿sigo a Jesús o no lo sigo? Y si lo sigo enterito como es, sin, sin concesiones, sin compensaciones, o sea, Jesús crucificado. Entonces ese es un segundo motivo por el cual me gusta. Y el tercer motivo, que es el que más me gusta, y es el motivo por el cual me gusta, es porque en ese libro, en la última página de ese capítulo, está, o sea, está lo que yo pienso de María Santísima. Y la última frase de ese capítulo es mi frase favorita del libro, porque el capítulo termina diciendo: en los ojos de María empieza el paraíso, porque el buen ladrón muere después que Jesús. Cuando Jesús muere, el buen ladrón ya está salvado. Por lo tanto, el buen ladrón dice: pero yo ya no tengo motivos para vivir, o sea, ya me acaban de asegurar el cielo. Entonces, ¿por qué no morirme ya? O sea, que me quiero morir ya me voy para el cielo. Sin embargo, tiene un motivo para vivir todavía, y es que María Santísima está al lado de la cruz. Entonces, en esos últimos minutos, antes de morir, el buen ladrón ya sabiéndose salvado, Jesús ya murió antes que él dice: bueno, ¿qué motivo tengo para vivir? Pues ninguno. Pero ve a María y descubre un motivo para vivir. Y por eso él, que ya sabía que iba al paraíso, encuentra el paraíso en la tierra, que son los ojos de María. Y eso es lo que yo pienso de María Santísima, o sea, que en esos ojos empieza el paraíso. O sea, una persona que descubre a María en esta tierra, descubre el camino al cielo, porque ahí empieza, ese es el preámbulo, esa es la antesala, la mirada de María Santísima. Entonces, por esas diferentes razones, ya desde que escribí el capítulo dije: esto es realmente lo que quería decir con las palabras que quería decirlo. Y eso no es fácil a veces, porque a veces uno escribe y uno dice: bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Este capítulo me convence, no me convence esta frase, no me convence este párrafo. Pero ese capítulo lo terminé y dije: esto es lo que quería decir, como quería decirlo. Y me gusta mucho porque me sirve mucho a mí personalmente para pensar en mi propia vida, para pensar en la vida de las personas que quiero, porque me gustaría que se encuentren con Jesús todas, y también por el cariño tan grande que le tengo a la Virgen. Pues eso es lo que quería decir. Y por eso me gustó haber terminado con esa referencia a María Santísima, porque me parece que es crucial en la vida de un cristiano, ¿no? Padre, ¿alguna pregunta que se haya quedado con ganas de hacerle a Jesucristo en esta entrevista? Pero dices de las que están en el Evangelio o mías. De las que se quedó, o sea, de las que puso en el libro, ¿alguna otra pregunta que le hubiera querido hacer? Uy, todas. Sí, no, en la última cena hay varias, por ejemplo. En la última cena le hacen varias preguntas al Señor. Em, las preguntas de los apóstoles. Sí, pues ahora mismo pues no te sabría decir alguna en particular porque es que realmente en la última cena hay varias. O sea, en la última cena
San Juan, sobre todo, en la versión de San Juan, que es muy larga, la última cena son 5 capítulos, ahí me habría gustado tratar todas las preguntas. Me habría gustado pues, que todo lo que está en la última cena se tratara. Me hubiera gustado mucho pues, tratar un poco más, por ejemplo, la relación de Jesús con Marta, María y Lázaro, aunque no son preguntas explícitamente, pero me gusta mucho esa frase de Marta y de María cuando Lázaro muere de, pues si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Pero sí, no te sabría decir una pregunta concreta porque me quedé con ganas de varias. Me gustan también las preguntas que no se le dirigen directamente a Jesús. Por ejemplo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Que es una pregunta que, pues, que hacen, pues, que le hace Natanael a Felipe cuando le dice que encontró al Mesías. Pero sí, no me viene así una muy específica porque pues tengo el elenco completo. Tuve que dejar varias que me gustaban mucho, pero las que hubiera preferido tratar más son las de la última cena y las demás que hacen los apóstoles, porque realmente en la relación entre Jesús y los apóstoles, pues hay mucho, hay un tesoro, ¿no? O sea, es amistad pura. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que es la de Juan y Santiago. ¿Quieres que enviemos fuego contra estos para que los haga arder? Cuando los samaritanos no reciben a Jesús, le preguntan, Señor, ¿quieres que hablemos con el cielo y pidamos que venga fuego? O sea, es una relación de mucha intimidad, porque es una pregunta violenta y los apóstoles están bravos, están irritados, pero muestra también la confianza que tienen con Jesús de decir, bueno, estamos bravos y estamos bravos, o sea, no tenemos que disimular delante de Jesús. Ese tipo de preguntas de los apóstoles me gustan mucho porque los apóstoles son muy sinceros, son muy transparentes y por eso pues todas esas preguntas me parecen supremamente valiosas. Sí, claro. Bueno, también, ¿no? A veces se nos olvida justo eso, cuando no estamos acostumbrados a leer el Evangelio todos los días, pues que los apóstoles también eran humanos y eran mucho, incluso yo creo que eso, ¿no? El ver, si a uno lo encabrita, que le hagan el feo a un amigo, Mm, pues seguramente los apóstoles sentían peor porque sabían quién era su amigo, ¿no? O sea, claro, sabían quién era Jesucristo y por eso tenían estas reacciones tan apasionadas. Yo no sé si llamarla violenta, pero sí como sí. muy apasionada. Padre, ¿a quién más le gustaría entrevistar de los personajes del Evangelio? A la Virgen, sin duda. O sea, María Santísima es un tesoro que yo creo que es imposible de dimensionar, ¿no? De hecho, pues la tradición y los que conocen la Biblia, pues dicen que seguramente la principal fuente de San Lucas para escribir la parte de la infancia, los primeros 2 capítulos de su Evangelio, pues fue la Virgen María, ¿no? Porque hay muchas cosas que solamente pudo contar María. Por ejemplo, la Anunciación, el diálogo entre Gabriel y María, solo lo pudo contar María. Las cosas que narra el Evangelio de ayer, por ejemplo, la fiesta de la presentación del Señor, pues que Simeón le dice que su espada, la espada va a traspasar su corazón y todo lo que dice después de que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esa narración es un producto de una entrevista entre Lucas y María. Y claro, María Santísima es maravilloso, ¿no? O sea, todo lo que María Santísima te puede arrojar sobre la vida de Jesús. O sea, entrevistar a María o sea, tendría una doble ventaja. Por un lado, porque conocerías mejor a Jesús y por otro lado, conocerías mejor a María Santísima. Y a María Santísima, igual que a Jesús, se le conoce no solamente por las respuestas que da, sino por la manera en que responde. Y por eso, sí, sería espectacular. Y bueno, no sé si Dios me da vida, pues a lo mejor algún día algo hacemos con esta idea. Me gustaría mucho entrevistar a los apóstoles. Tengo simpatía en particular por algunos. Por supuesto, yo creo que hay 2 apóstoles muy especiales que son San Pedro y San Juan. San Pedro porque es el ejemplo perfecto de cómo todos pues tenemos un montón de defectos y metemos la pata todo el tiempo y aún así pues es el fundamento de la iglesia. O sea, Jesús quiso fundamentar su iglesia sobre un tipo que lo negó, que le reprochó querer morir en la cruz, que, que muchas veces no entendió lo que Jesús quería hacer,
que desobedeció a Jesús porque Jesús les dijo, recen, en la última cena, en la oración del huerto les dijo, recen, y él no rezó, sino que hizo otra cosa, sacar una espada y cortar una oreja. Defendió a Jesús como Jesús no quería ser defendido. Jesús quería que le apoyara con la oración y Pedro optó por la espada. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, pensar que podemos solucionar los problemas con nuestras propias capacidades. En vez de rezar, porque pensamos que rezar es inútil, pensamos que rezar es perder el tiempo, sacamos la espada y resolvemos el problema como nos parece a nosotros y acabamos con un tipo con la oreja cortada y Jesús resolviendo el problema, porque Jesús tuvo que curar la oreja cortada. Entonces Pedro me parece un personaje maravilloso, apasionante, es el fundamento de la iglesia, o sea, es un santo gigante, es un santazo San Pedro. Pero además me parece que debería ser un tipo bastante simpático, porque como en el Evangelio se ve que es muy impulsivo, a veces en el Evangelio se ve la parte impulsiva de Pedro en negativo, porque son los errores, las metidas de pata, pero San Pedro debía ser muy impulsivo también para lo bueno, o sea, para contar chistes, para hacer bromas, para integrar a las personas en el grupo. Seguramente San Pedro era un personaje bastante simpático. Y luego San Juan, pues es otro gigante, ¿no? Porque San Juan es el que mejor conoce pues, la intimidad de Jesús, lo vemos en su Evangelio. San Juan tiene una sensibilidad muy especial para la persona de Jesucristo, pues el hecho de que se haya recostado en su pecho en la última cena, el tipo de cosas que narra en su Evangelio, o sea, la comprensión profunda que hay de la persona de Jesucristo en el corazón de Juan es muy llamativa, pues ya uno lo ve desde el prólogo, ¿no? El prólogo de San Juan es mi pasaje favorito de toda la Sagrada Escritura. O sea, los primeros 18 versículos del Evangelio de San Juan son maravillosos y es lo que más me gusta de toda la Biblia. Entonces San Juan también sería un personaje muy interesante. Y luego ya pues otros, o sea, los apóstoles. Me gustaría mucho entrevistar al joven rico, la verdad. Ya pues pues pasando un poco a la otra cara de la moneda, porque pues la Virgen y los apóstoles son la parte positiva. Me gustaría mucho entrevistar al joven rico para entender cómo fue su vida después pues de darle la espalda al Señor, porque su historia es realmente dramática. Se fue triste, ¿no? Esas tres palabras del Evangelio son una carga dramática muy fuerte. Se fue triste. Una persona que va buscando la felicidad, la encuentra y libremente le da la espalda después de encontrarla. Y luego, pues me gustaría mucho entrevistar a Judas Iscariote, la verdad, porque es un misterio Judas, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que ningún cristiano es mejor que Judas. O sea, Judas era una persona muy buena, o sea, Jesús confiaba mucho en Judas, pero en algún momento de su vida, pues algo pasó en su corazón que lo hizo desviarse, que lo hizo cometer esa seguidilla de errores. Pero entrevistar a Judas para entender cómo nuestro corazón se puede oscurecer, porque es que ninguno de nosotros está exento de que le pase lo que le pasó a Judas, también sería muy bueno para entender el misterio del mal, el misterio de la libertad, el misterio del amor de Cristo, que nos llama amigo hasta el último momento de nuestra vida, como llamó a Judas amigo en el momento de la traición. Entonces, bueno, como ves, pues la lista podría ser pues, de todos los personajes en el fondo, porque creo que si el Señor ha querido que esos personajes estén ahí, es porque cada uno tiene algo que aportar. Y por lo tanto, al final, pues me encantaría entrevistarlos a todos, pero estos que te he mencionado, me parece que sería particularmente interesante. Pues padre, me ganó justo la última pregunta que le iba a hacer y era si podíamos esperar en algún futuro un libro sobre entrevistando a María. Pues yo creo que eso lo va a tener que decidir el Espíritu Santo, porque digamos, todo esto ha sido un proceso en el que Dios me ha dicho, pum, pum, pum. Yo estoy convencido de que pues hay mucho de luz de Dios aquí, pues como todo en la vida de una persona en el fondo, porque además las personas como nosotros, o sea, que vivimos en el medio del mundo, estamos llamados a santificarnos en nuestro trabajo. Y eso implica luces concretas de Dios sobre nuestro propio trabajo. O sea, si Dios nos pide que nos santifiquemos, es porque Él nos está iluminando para santificar lo que estamos haciendo. Pero pues depende de muchas cosas. Depende primero de que la idea tome cuerpo. También tendré que pedirle consejo a la Virgen para escribir algo que a ella le guste. Pero también depende mucho del tiempo, ¿no? Porque obviamente pues el trabajo sacerdotal es muy demandante. Yo trabajo en un colegio de más de 600 alumnos, pues muchas familias, muchas personas. O sea, tú sabes que los sacerdotes, pues nuestra principal tarea es atender directamente a las personas, ¿no? Los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la dirección espiritual. Entonces, bueno, esa es mi vida. Mi vida es atender a las personas como cualquier sacerdote. Obviamente, pues mi vida es Jesucristo, pero
se entiende pues que la consecuencia natural es atender a las personas. Entonces también dependerá del Señor, pues en este caso la oportunidad que Dios me dio fue la pandemia, y ahí por eso pude sacar el tiempo para escribir el libro. Tendré que estar atento a las próximas señales del Espíritu Santo para ver cuándo es el momento de decir, bueno, ahora, siéntate a escribir. Ya el Señor dirá, pero pues me ilusiona mucho, la verdad, me encantaría escribir ese libro y otras ideas que tengo en el tintero que no cuento porque no sabemos si van a ver la luz o no, pero gracias a Dios, pues cuando uno tira de una cereza, pues empiezan a salir más cerezas, y entonces pues de este libro han salido varias ideas, y a ver, pues qué quiere Dios. Al final de lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios, entonces ya que el Señor me muestre cuál es el siguiente paso a dar. Sí, claro, espero que no tengamos que pasar por otra pandemia, padre, para que sus ideas vean la Yo, luz como, yo, como fue este libro. sí, yo también lo espero, evidentemente, porque sí, ha sido un tiempo muy duro para muchas personas, entonces han sido oportunidades y también retos, pero bueno, ya veremos qué surge en el futuro para entender que ha llegado el momento de sentarse a escribir. Exactamente. Padre, quiero agradecerle muchísimo su tiempo. Aquí tenemos unas preguntas en el canal de YouTube y me Claro que piden, sí. explique por favor lo de conocerle no solo por las respuestas, sino por la forma en que responde. Supongo que se refieren a Jesucristo. Sí, bueno, pues yo creo que o sea, tú has hablado de una cosa importante que es la dimensión humana de Jesús. Entonces Jesús, como una persona que es, habla no solamente con las palabras, Jesús habla con los gestos, con las miradas, con los silencios. Jesús responde incluso cuando parece que no está respondiendo, que esto pasa varias veces en la última cena. Pero, por ejemplo, volviendo al personaje del joven rico, ¿no? Que le hace esa pregunta a Jesús tan crucial: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Evangelio dice, Jesús le dijo, vive los mandamientos, y después el joven rico le dice, yo ya los vivo, y dice el Evangelio, Jesús lo miró y lo amó. Eso es una respuesta, o sea, Jesús está respondiendo con una mirada, con la mirada de su amor. Jesús le está diciendo, déjalo todo y sígueme, déjalo todo, véndelo todo, hácelo a los pobres y sígueme, pero se lo está diciendo con las palabras y sobre todo con la mirada. Por eso yo en el libro insisto tanto en que probablemente el joven rico no sostuvo la mirada de Jesús, porque si uno le sostiene la mirada de Jesús es imposible no dejarse atraer. Entonces yo me imagino la escena con el joven rico evitando la mirada de Jesús, porque el joven rico se dio cuenta de que lo estaba mirando con amor. Entonces Jesús contesta también con las miradas, Jesús contesta con los silencios, Jesús contesta cuando parece que está evadiendo las preguntas. Por ejemplo, en la última cena, pues el señor Judas Tadeo le pregunta, Señor, ¿por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? Y el Señor responde algo que no tiene nada que ver aparentemente, que Jesús empieza a hablar sobre la importancia de los que han creído en Él, de los que han visto al Padre, una serie de cosas que uno dice, bueno, pero esto no tiene que ver con la pregunta, o sí, porque Jesús efectivamente, si uno mira, sí está contestando la pregunta. Entonces el Señor también, o por ejemplo, pues el Señor, vamos a la escena de Marta, María y Lázaro. Marta le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Jesús no contesta directamente la pregunta. Jesús no le dice, no me importa o sí me importa. Jesús le dice, Marta, te estás preocupando por un montón de cosas que no tienen tanta importancia como el hecho de que tienes al Hijo de Dios en tu casa. Pero Jesús no contesta la pregunta directamente como diciendo, ¿sí me importa o no me importa? Y ya con este ejemplo termino, pues para no alargarme, pero podríamos poner ejemplos de todas las preguntas. Jesús en la tormenta, en la tempestad que calma, los apóstoles le preguntan, ¿no te importa que perezcamos? Jesús tampoco contesta diciendo, ¿sí me importa o no me importa? Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Jesús a veces contesta con preguntas. Y por eso a veces a nosotros nos da miedo preguntarle, porque Jesús nos puede hacer contrapreguntas. Entonces, por eso se ve que también el Señor no solo contesta con las palabras, sino con las obras, y en este caso contesta diciendo, me importa tanto que ustedes no perezcan, que voy a calmar la tempestad para que vean que están con el Hijo de Dios, con el dueño de la creación. Entonces el Señor a veces contesta con los gestos. En este caso la respuesta a la pregunta es otra pregunta y además un milagro, calmar la tempestad, mostrarles que sí, que Él está con ellos y que no tienen por qué temer, ¿no? Sí, claro. Fíjese, ahorita y también nos ponen aquí en el canal de YouTube, felicidades, esta entrevista nos anima a leer los evangelios con ojos nuevos.
que creo que era también un poco su propósito, ¿verdad, padre? Claro, sin duda. Pues no sé si con ojos nuevos o con ojos limpios, más bien, con los ojos más limpios, porque una cosa que a mí me gusta mucho, una escena, pues perdón, una escena no, una imagen que utiliza Jesús es la de la perla escondida, ¿no? Jesús dice pues que el que encuentra el reino de Dios es como el que encuentra un tesoro, pero claro, uno cuando piensa en un tesoro, pues uno solamente piensa en las monedas, en el dinero que está ahí, pero si uno pues se acuerda, por ejemplo, cuando yo era niño, había muchas cosas, pues muchos programas de televisión tipo La búsqueda del tesoro, o los piratas que buscan el tesoro, o los tesoros no son gratis, o sea, los tesoros hay que esforzarse para desenterrarlos, y desenterrar un tesoro implica ensuciarse las manos, coger una pala, sudar, cansarse. O sea, Jesús nos dice, esto es una perla, esto es un tesoro escondido, pero no es que te lo estén entregando en las manos, o sea, tú te tienes que implicar, tú te tienes que ensuciar, tú tienes que sudar para desentrañar todo lo que el Evangelio te quiere dar, y parte de ese ejercicio es limpiar tus ojos, limpiar tu mirada, purificarla, para leerlo, pues, o con ojos nuevos, que me parece una expresión muy bonita, o no sé si con ojos nuevos, o al menos con los mismos ojos, pero un poquito más limpios. Así es, padre. Bueno, una vez más, padre, quiero agradecerle por su tiempo y felicitarlo por este maravilloso libro. Aquí en México tenemos la expresión de decir padrísimo, pero pues estoy aquí enfrente de un sacerdote, es un padre, no puedo decir padrísimo. Pero la verdad es que es un gran libro, es un gran libro. Recordarle a todas las personas que nos están viendo que aquí en México lo tenemos en soluciones bibliográficas, pueden comprarlo a través de nuestra página web o preguntar por él en redes sociales. Si alguien en Colombia lo quiere adquirir y el padre no lo tiene, con mucho gusto podemos hacer envíos internacionales, lo podemos cotizar y ya vemos si nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí, pero aquí también, aquí en Colombia también se está distribuyendo, entonces. Buenísimo, entonces no hay necesidad de eso. Perfecto. Padre, muchas gracias, muchas felicidades por el libro y espero que pronto podamos seguir platicando eh, por sus nuevos proyectos. Bueno, Ana Paula, no, a ti muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad de conversar, porque pues, también es un placer poder conversar de esto y que el libro pues le sirva a la gente. A mí lo que me interesa es que se encuentren con Jesús, entonces si sirve para eso, todos contentos. Entonces te agradezco a ti también la oportunidad pues de darle difusión y por el tiempo y por las preguntas que también me han servido mucho a mí para pensar y para repensar todo lo que ha sido esta experiencia tan bonita. Pues muchísimas, padre. Muchísimas gracias, padre. Hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga. Listo, padre. Ya que